Y listo, la última rama, que es muy importante y van a entender el por qué les recomiendo esto, es el procesamiento del lenguaje natural, que desde el año pasado ha tenido un auge increíble y crecimiento increíble gracias a una de sus aplicaciones importantes, ¿ok? Que ya la vamos a ver más adelante. Pero traten de aprender mucho sobre esto, sobre procesamiento del lenguaje natural, porque desde el año pasado en adelante es algo que se va a tener muy en cuenta al público general. Y esto se resume en PLN, que son las siglas de procesamiento del lenguaje natural. Se ocupa de la investigación o de investigar de la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguajes naturales, como es el español, el inglés o el chino u otros lenguajes. Y esta forma de expresarse o comunicarse pueden ser mediante lenguas humanas, que pueden expresarse por medio de escrituras, texto, de manera oral, voz. Ya les dije que ustedes pueden hablar de manera oral con su asistente de su celular. Y también mediante signos. Hoy en día ya están adaptando esos signos para las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, de poder oír. Entonces ya con los signos se pueden comunicar finalmente. Naturalmente, el PLN está más avanzado en el tratamiento de textos, donde hay mucho más datos y son más fáciles de conseguir en formato electrónico, ¿vale? Básicamente se basa en eso y es donde más se está utilizando hoy en día. Esto abre un conjunto de oportunidades, oportunidades que ya están aprovechando Google, Microsoft, no solamente en textos o en el típico chatbot que vamos a ver más adelante, sino que también se están utilizando, por ejemplo, en la traducción de lenguajes, por ejemplo, en los subtitulados de videos. Más adelante, en algunas sesiones más adelante, cuando veamos el tema de marketing, les voy a demostrar cómo hay un aplicativo que te permite hacer un video en un minuto basado en una idea y que inclusive en un minuto ya te está subtitulando todo el video, ¿vale? Es muy poderosa esa herramienta y espero que les pueda servir también a ustedes. Listo, vamos a ver qué aplicaciones entonces hay de PLN. La primera, Google Translator, que estoy seguro que muchos hemos utilizado para poder traducir alguna información. Google Translator con el tiempo ya pues ha ido adquiriendo muchos lenguajes, muchos idiomas y con esto se ha ido optimizando. ¿Pero en qué se han ido optimizando? Vamos a ver. Google podía traducir automáticamente 108 idiomas en su plataforma, tanto en voz como en texto. Con el paso del tiempo, Google ha podido mejorar los alcances de la herramienta al mejorar su capacidad de comprender algunos juegos de palabras, metáforas e intenciones, aunque todavía se encuentra muy lejos de ser perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo, Google Translator comenzó siendo muy robótico a la hora de traducir los lenguajes. Ya con el tiempo ha entendido que la forma en cómo nosotros interpretamos o decimos algo puede tener un contexto o una interpretación dependiendo de nuestra cultura o puede estar basada en metáforas o en prejuicios. Entonces, esto ha ido aprendiendo Google para saber que ciertas adaptaciones o textos pueden ser, por ejemplo, jergas, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos, el inglés que utilizan allá, utilizan demasiadas jergas en comparación al inglés británico. Entonces, Google ha tenido que aprender que existen ese tipo de jergas para saber a qué se refieren, para poder traducirlas en el lenguaje que corresponde. Entonces, eso es sumamente importante, inclusive para el contexto de un texto, para el contexto de un texto, valga la redundancia. También en esos casos es necesario poder aprender el contexto para saber a qué se refieren ciertas palabras. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden inglés, el inglés normalmente no se analiza por palabra. Cuando nosotros estamos iniciando a aprender inglés, nos enseñan que lo entendamos palabra por palabra. Pero ya cuando vamos avanzando en el aprendizaje del inglés, nos enseñan que cada palabra puede tener un contexto y por lo tanto, apoyándonos de ese contexto, podemos determinar qué significa esa palabra. Hoy en día está permitiendo que la traducción no sea solo escrita, sino en audio. Apoyándose de PLN, muy pronto estará traduciendo los videos de YouTube una vez subido en la plataforma, como lo vienen haciendo en sus lenguajes naturales en redes sociales. Y esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas personas no pueden ver videos de otros lenguajes porque, por ejemplo, no saben inglés. Las personas que hoy en día no saben inglés se están perdiendo de mucho contenido educativo que está mucho más avanzado en el lenguaje en inglés. Cuando ya tengan muy bien adaptado Google, porque recuerden que YouTube es de Google, cuando tengan muy bien adaptados los subtítulos traducidos en vivo, ¿qué significa en vivo? Que en el momento ya te traduzcan toda la información, va a ser mucho más óptimo y accesible a cualquier persona.
Inclusive, algo que ya están empezando a hacer y que es una bomba, es de que permiten que tú subas en un mismo video el audio en diferentes idiomas, de manera que dependiendo de la persona que lo vea tu video, puedes adaptar en que el audio que se expresa por medio de ese video sea en español, en inglés o en otro lenguaje. Eso lo hacen porque muy en el futuro van a querer que el lenguaje que escuchamos se traduzca automáticamente en el video. ¿Y eso en qué se refleja? En que va a ser mucho más accesible la educación, que ya en otros lenguajes están quizás un poco más avanzados. Otra aplicación son los chatbots. El procesamiento del lenguaje natural PLN o NLP, por sus siglas en inglés, permite a los bots mantener diálogos imitando la naturalidad de la conversación humana. No obstante, este no es siempre un requisito obligatorio. Los chatbots más sencillos también pueden llevar a cabo tareas de forma eficientes. Para eso me gustaría explicarles brevemente que existen hoy en día, y hablo hoy en día porque antes no existía ChatGPT, pero hoy en día que existe ChatGPT, existen cuatro formas, ¿cuatro? Sí, podría decir que cuatro formas diferentes de chatbots. El primero, el más simple, es en el que tú pones ciertas preguntas con opciones de respuestas para que el cliente ponga qué respuesta es la que más requiere y que en función a esas respuestas ya tengas preguntas o respuestas específicas para cada consulta. Es decir, que no es personalizable. ¿Ok? La segunda opción de chatbot es que tú le das una base de datos de palabras claves para que en función a eso, el sistema de chatbot basado en código de programación adapte esa palabra clave a una posible respuesta que también está almacenada en una base de datos gigante. ¿Ok? La tercera opción de chatbot es hoy en día la que podemos integrar a nuestro chatbot, el chat GPT. Y de esa manera, mediante un plugin, podamos, mediante también la codificación de programación, adaptar a ciertas respuestas personalizables. Y la última etapa de chatbot es cuando ya tú creas tu propia inteligencia artificial, para que este chatbot sea muy personalizable en tu enfoque específicamente, que es lo que últimamente vamos a estar viendo muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos integrar a ChatGPT con nuestra base de datos de conocimiento. ¿A qué llamamos base de datos de conocimiento? A nuestro know-how de nuestra especialidad o al know-how de nuestra empresa, es decir, toda la experiencia de la empresa en un PDF, por ejemplo, y eso combinarlo con la funcionalidad que me permite ChatGPT. Uniendo esas dos cosas, integrándolos, podemos adaptar a una respuesta más personalizable, pero enfocada en lo que nosotros queremos expresar en nuestra experiencia. En definitiva, el NLP chatbot da un paso más hacia la naturalización y humanización del lenguaje utilizado por los chatbots. Esto permite a las empresas ofrecer una mejor experiencia en atención al cliente. No solo se trata de generar un lenguaje más humano, sino también una mejor comprensión del usuario, potenciando las funcionalidades del chatbot. Y eso es lo que posiblemente también sientan con el ChatGPT. Van a sentir que los comprenden. Y eso no siempre, ni siquiera en los humanos, es muy posible. Y gracias justamente a y gracias justamente a la naturalidad que están teniendo hoy en día la sofisticación de los chatbots, es lo que se puede llegar a acceder, ¿vale? Y la última aplicación, o bueno, penúltima, es el asistente de voz. Lo que les estaba comentando de Amazon, de Google y de Microsoft que ya lo vienen haciendo, pues es esto. Y utiliza también el NLP para ello. Los asistentes de voz utilizan la inteligencia artificial para entender y responder a las solicitudes de los usuarios, que ya ustedes lo pueden vivir nuevamente con su celular. Si tienen aperturada la opción de Google, eh, de OK Google en su celular que es Android, o Siri en las otras empresas, por ejemplo, ya pueden empezar a tener una conversación de manera oral. Para hacer esto, un asistente personal inteligente utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y base de datos de información para comprender y analizar las solicitudes de los usuarios. Hoy en día, empresas como Google, Amazon y Apple ya tienen integrado asistente de voz en software y hardware. Hardware me refiero a celulares y software me refiero a sistemas tecnológicos que integran dentro del celular, ¿vale? O que integran en las computadoras todo ello, permitiendo diferentes aplicaciones como por ejemplo en la domótica, que es Smart Home, casas inteligentes, para el control de dispositivos del hogar mediante la activación de voz. Lo que le decía antes, el hecho de que hoy en día yo ya puedo decirle a mi celular, hey, por favor, prende la sala antes de llegar a casa, o prende ya la terma para que yo pueda ingresar a ducharme, o que prenda ya la cocina. Simplemente
dándole una indicación por voz. Eso ya se puede hacer hoy en día. Bueno, esto ya hace muchos años se puede hacer, pero con lo que están integrando estas empresas hoy en día con la inteligencia artificial y el PLN, es que facilita mucho más esa comprensión de lo que yo estoy informando de manera oral. Yo a nivel personal, como especializado en domótica, acá en Perú he hecho más de 10 proyectos solamente enfocado en asistente de voz. Así que ya es algo que se viene realizando bastante a nivel nacional e internacional. Y ahora sí, la última aplicación, que es la que estoy seguro le va a encantar, porque para eso hemos venido a aprender. ChatGPT. Sí, ChatGPT también es una aplicación PLN. ChatGPT tiene una capacidad impresionante de procesamiento de lenguaje natural. Puede procesar grandes cantidades de datos y generar respuestas precisas y coherentes en poco tiempo. Esto es importante, la coherencia. ¿Por qué? Si utilizamos Google, muchas veces buscamos en Google información basada en keywords, en palabras claves. Y esas palabras claves me pueden llevar a informaciones que no necesariamente sean coherentes. Es ahí donde justamente el ChatGPT y muchas cosas más que luego le voy a contar, es donde viene a ser mucho más fuerte y potencial para cada uno de nosotros. Además, es fácil de usar. Uy, disculpe. Además, es fácil de usar y no requiere conocimientos técnicos avanzados para poder utilizarlo. Por eso les decía de que cualquier persona tenga o no conocimiento alguno en tecnología, puede llegar a aprender a utilizar ChatGPT. Y en eso también se basa el hecho de que hoy en día sean tan famosos, la accesibilidad, que luego vamos a estarlo viendo con mayor detenimiento. ChatGPT utiliza una técnica llamada aprendizaje profundo. Y esto grábenselo porque mientras más tecnologías se vayan viendo en el transcurso de los años, toda la tecnología que tenga este término, aprendizaje profundo, es porque también va a ser muy sofisticado a nivel de ChatGPT, que le permite analizar grandes volúmenes de textos para comprender el significado y el contexto de las palabras. Luego, utiliza ese conocimiento para generar respuestas coherentes y plausibles a preguntas y comentarios basados en textos. No solamente es un sistema como Google que te recibe preguntas o keyword, palabras claves, sino que tú puedes incluso armar una estructura y él va a entender esa estructura para poder brindarte una respuesta. ¿Vale? Vamos a saber qué más cosas permite ChatGPT e inclusive ya cuando lo veamos en la práctica van a entenderlo mucho mejor toda esta información.